Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hablaremos de la orden que le dio la Corte Suprema de Justicia al gobierno para que implemente medidas urgentes que permitan garantizar la protesta pacífica en el país. También se ordenó la suspensión del uso de la escopeta calibre 12, entre otras determinaciones. Además, el alto tribunal le ordenó al ministro de Defensa que ofrezca disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente los del ESMAD, en las protestas de noviembre de 2019. Pues esta decisión atiende una tutela presentada por 49 ciudadanos y por eso es que hemos invitado esta noche a Mauricio Albarracín, él es coautor de esta tutela, y también a César Restrepo, consultor en asuntos estratégicos y de seguridad. Bienvenidos los dos a Sala de Prensa. Mauricio, bienvenido. Hola, Juanita. César, gracias también por acompañarnos. Juanita, buenas noches, gracias. Bueno, muy bien, pues voy a empezar entonces con Mauricio. Pues ya hemos mencionado algunas de las disposiciones, pero ¿qué más solicita y ordena la Corte en este fallo? Mauricio, ¿cuáles son esas otras 14 órdenes? Bueno, Juanita, primero un poco recordar los hechos que la Corte está examinando. Son los hechos de las protestas que ocurrieron en noviembre del año pasado. Un grupo de organizaciones, profesores de derecho, víctimas, defensores de derechos humanos, trabajamos en una acción de tutela para identificar 5 conductas violatorias de la policía al derecho a la protesta. La primera, la disolución de protestas pacíficas. La segunda, el uso de armas contra multitudes como la que acabó con la vida de Dylan Cruz. La tercera, el uso de gases irritantes para disolver las protestas. La cuarta, el uso de detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Y finalmente las agresiones que ocurrieron contra la prensa que estaba cubriendo los hechos. Entonces, frente a esas conductas, nosotros presentamos una acción de tutela colectiva de un amplio número de accionantes, 49, en la cual le pedíamos específicamente a los jueces que protegieran el derecho a la protesta. Y básicamente lo que la Corte Suprema dijo fue que existe una reiterada, constante y desproporcionada uso de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes, y eso viola, por supuesto, no solamente el artículo 37 de la Constitución, la ley, los reglamentos y los propios protocolos del ESMAD y la Policía Nacional. Entonces, lo que hace la Corte Suprema es buscar, a partir de distintas órdenes, que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, que se garantice el derecho a la protesta y que el gobierno, entre otras medidas, tiene que, pues obviamente, no repetir estos hechos. El ministro tiene que pedir disculpas por lo que ocurrió. El presidente da la instrucción de que se actúe con neutralidad e imparcialidad frente a la protesta, y otras órdenes que podremos detallar un poquito más adelante. Pero en general, realmente lo que hace la Corte Suprema es pedir que se cumpla la Constitución, la ley, los reglamentos y los protocolos. Claro que sí, Mauricio, y más en un momento tan relevante como estos, pues teniendo en cuenta lo que pasó en el caso del asesinato del joven estudiante de Derecho Ordóñez, pues esto cobra mucha más relevancia e importancia a propósito pues de la oleada de protestas, de manifestaciones que se vivieron en Bogotá y en otras ciudades del país. César, me gustaría que nos contara qué interpretación hace usted de esto, del ordenado por la Corte, porque si bien, pues digamos, lo que nos contaba Mauricio, se está haciendo cumplir la ley, la Constitución, el problema es que hay mucha desinformación alrededor de esto. Incluso si uno revisa, por ejemplo, las redes sociales, ya hay hasta hashtags que mencionan que extralimitarse es, que la Corte se está extralimitando y demás. Aclaremos un poco esto para claridad de toda la gente que está conectada con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias. La decisión de la Corte Suprema es la reiteración de una decisión tomada por la Corte Constitucional referente a la necesidad del desarrollo de una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta en Colombia. Luego, en lo estructural no hay nada diferente. Aquí, como dicen en el argot popular, el diablo está en los detalles. Y lo que me preocupa mucho frente a la decisión de la Corte tiene que ver con el desconocimiento de la relevancia de la discusión técnica sobre estos asuntos. El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos que interpusieron esta acción de tutela es muy importante. No obstante, la regulación del derecho a la protesta va mucho más allá de la generación de espacios de discusión amplios sobre los cuales se definan los procedimientos policiales. Y en esto quiero ser muy claro.
poner a discutir y a definir cuáles son los procedimientos policiales para la protección del derecho a la protesta, más allá del conocimiento técnico que tienen quienes ejercen esos procedimientos, termina por cuenta de unos errores, termina siendo algo así como que cuando un médico comete un error en una operación, en una intervención quirúrgica, entonces decidiéramos crear una comisión de todos los ciudadanos para definir cómo se hacen las intervenciones quirúrgicas hacia el futuro. En esa medida, los detalles que tiene la sentencia son realmente preocupantes sobre cómo se enfrenta esto. Y a esto llegamos por la inacción del Congreso de la República. La Corte Constitucional había dado una orden perentoria al Congreso de la República para regular este derecho y la participación de la fuerza pública en el control y en la protección de los ciudadanos en su ejercicio, que no ha cumplido hasta el momento. Claro, pero son muchas las preocupaciones y lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia también, digamos, da en el clavo a todas esas inquietudes que producen algunas de las actuaciones del ESMAD. Mauricio, ¿qué decir frente a esto que acaba de decirnos César? Pues yo le daría a César un parte de tranquilidad, porque realmente después de leer la sentencia, yo creo que los detalles lo que muestran es un gran compromiso de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla un artículo muy importante para la democracia, como es el derecho de protestar pacíficamente y los efectos que eso tiene en la democracia. Es cierto que hay un vacío en la regulación, en la medida en que la Corte Constitucional declaró que las normas del Código de Policía que regulaban la protesta eran inconstitucionales porque tienen que ser aprobadas mediante una ley estatutaria, y tiene sentido que sea aprobada mediante una ley estatutaria porque el derecho a la protesta es de esos derechos que requiere una mayoría especial y un trámite especial para su aprobación. Ahora, lo que la Corte ordena de alguna manera, y en esto hay que ser muy claros porque hay yo creo que una mala información al respecto, es que se establezca un protocolo para el uso de la fuerza. ¿Cómo se establece ese protocolo para el uso de la fuerza? Bueno, nosotros ya tenemos unos protocolos establecidos. Estos protocolos hay que sistematizarlos, hay que completarlos y hay que hacerlos cumplir. ¿Y por qué es tan importante tener un protocolo del uso de la fuerza, como dice la Corte Suprema, antes, durante y después de la protesta? Porque cuando los manifestantes están en el espacio público y se encuentran con la policía, efectivamente la policía tiene el poder legítimo de usar la fuerza, pero debe hacerlo de manera constitucional. Si la policía lo hace de manera inconstitucional, pues obviamente tienen que tomarse las medidas tanto de política pública como las otras medidas disciplinarias y penales para que eso no ocurra. Entonces, yo diría, César, no se trata de simples errores. Lo que pasó en noviembre del año pasado, yo mismo puedo dar fe. Yo estuve en el Centro de Traslado por Protección y pude ver la cantidad de personas jóvenes, principalmente detenidos y maltratados, que estaban allí, y de esa misma manera documentamos de manera específica muchos casos de muchas de estas conductas, no solamente en Bogotá, sino en varias partes del país. Entonces, decir simplemente que son errores esporádicos de la policía, pues es desconocer, pues uno, la realidad de lo que ocurrió en noviembre, y segundo, lo que está aprobado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente no solamente contó con las pruebas de los accionantes, sino con las pruebas del gobierno y con las pruebas de otras instituciones y organizaciones que participaron. Y seguramente seguirán saliendo pruebas, porque lo ocurrido fue lo suficientemente grave y notorio para poderlo discutir. Muy bien, ahora les pregunto a ambos por la respuesta a propósito del gobierno hoy al decir que se va a pedir una revisión de la Corte Constitucional y que los protocolos del ESMAD están bien y no se extralimitó, sino que son hechos individuales. Es decir, no es una institución, sino persona a persona. ¿Qué se puede entender por eso? ¿Que no se acatará el fallo, por lo menos por ahora, César? No, yo creo que las organizaciones, los organismos de seguridad del Estado están en una permanente revisión de sus procedimientos. Esos no son normas que sean rígidas. De hecho, el sistema de gestión del conocimiento de los organismos de seguridad del Estado está basado en dos criterios, que son las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Luego de cada una de estas operaciones que se realizan, siempre hay unos procesos de revisión institucional para mejorar esos procedimientos. Luego que no creo que haya una discusión adentro de las instituciones profundas sobre eso y ninguna cierre mental a hacer unas mejorías. Lo otro es una discusión política en la que yo creo que realmente no hay que entrar de si acato o no acato,
sino que por el contrario, lo que sí es muy importante aquí es asegurarse que toda decisión hacia adelante para mejorar el servicio de protección de los ciudadanos, de todos los ciudadanos en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, pues cumpla con todos los requerimientos técnicos y que no dejen desprotegidos a una parte de la sociedad. Mauricio, ¿y qué se puede entender por esto a partir de la respuesta del gobierno? Bueno, digamos, el ministro de Defensa, el presidente, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional, pues todas las autoridades tienen que cumplir las decisiones judiciales de buena fe. Máxime cuando es una sentencia de tutela de segunda instancia y la sentencia debe cumplirse. El ministro ha manifestado que van a pedir a la Corte la eventual revisión. Él está en todo su derecho de pedir la eventual revisión. En eso no tenemos discrepancia, pero la solicitud de revisión no suspende el cumplimiento. Entonces el gobierno debe cumplir. Nosotros esperamos que cumpla de buena fe, pues porque esto es un Estado de Derecho y así uno lo espera, además de una persona como el doctor Holmes, que fue un constituyente, es una persona que además tiene un conocimiento y una responsabilidad en el servicio público muy importante. Entonces yo esperaría que se cumpla. Ahora, lo que yo creo frente a la manifestación del ministro de los protocolos y los procedimientos, yo también quisiera ver que la policía mejore sus procedimientos, pero lo que nosotros vemos en este momento, y algo que no habíamos documentado y detectado en las marchas de noviembre, es que se le disparara a las personas con armas de fuego, y lamentablemente lo que estamos viendo es un uso de un repertorio que pensábamos de represión, pensábamos que ya no existía en nuestra democracia, y es dispararle a civiles que se encuentran haciendo una manifestación. Entonces, yo también quisiera, y obviamente es nuestro deseo, que la Policía Nacional cumpla su servicio como lo ordena la Constitución, pero lamentablemente lo que uno está observando en las instituciones, y es particularmente el Poder Ejecutivo, es mucha resistencia al cambio, mucha resistencia al diálogo, y ahora recientemente, al parecer, una resistencia a cumplir las decisiones judiciales. Claro, César, pero mientras ocurre esa revisión de la Corte Constitucional, ¿qué pasa entonces en este caso con el fallo? No, pues de acuerdo con lo que yo he estado observando de la discusión constitucional sobre el asunto, lo entendido es que en el marco de un fallo de segunda instancia, pues tiene que empezarse a ejecutar los mandatos que de ahí surgen. Luego, pues esa discusión realmente se desarrolla en el ámbito de las Cortes y de la revisión y de la observación de la Corte Suprema de su cumplimiento. Pero como les digo, aquí es muy importante entender que los organismos de seguridad del Estado están en una permanente observación, no solo de la ley, sino del mejoramiento de sus procedimientos. Y que eso ya está pasando adentro, porque es que no hay que perder de vista una cosa. El incumplimiento de la ley para un funcionario de los organismos de seguridad del Estado termina significando una responsabilidad que cae de manera personal sobre él. Por lo tanto, frente a eso yo no tendría miedos ni preocupaciones. ¿Qué me preocupa en esto? Es que seguimos avanzando en la posicionamiento de una confrontación entre los ciudadanos y los miembros de la policía y los miembros de las fuerzas militares. Una confrontación que es falsa, que no existe y que nos va a llevar a niveles más altos de problemas en nuestra sociedad. Las fuerzas militares y la Policía Nacional están para proteger a los ciudadanos. Y así como Mauricio me decía ahora que es que estos no son casos aislados, sino que son casos que cada vez son más repetitivos, yo diría que hay que tener bastante cuidado con eso, no porque no se pueda señalar que han existido asuntos de relevancia para analizar, para investigar y para corregir, sino porque bajo esa misma doctrina, entonces podría decirse que en todas las protestas sociales y en todas las marchas que ocurren en Colombia, entonces terminan vándalos y terminan organizaciones armadas infiltradas volviendo las protestas un asunto violento. Las generalizaciones nos llevan a problemas más grandes. Así como en las marchas, los marchantes señalan a unos particulares que entran a dañar las condiciones de la marcha, pues también se podría decir que en el caso de los organismos del Estado hay algunos comportamientos particulares que no cumplen con los requisitos de la ley.
Y aquí también hay un punto muy importante, y es que frente a los hechos vandálicos, de agresiones a la fuerza pública, de bienes privados y públicos, pues que se presentan durante pues todas estas manifestaciones y que motivan la respuesta de la fuerza disponible, ¿cuál debe ser entonces la respuesta de la fuerza pública? Mauricio. No, frente a esas situaciones, de hecho, la Corte Suprema es súper explícita y la Constitución también, es decir, la protesta no violenta, la protesta violenta no está protegida por la Constitución. Y frente a esas circunstancias, las autoridades, no solamente la policía, la fiscalía, tienen los procedimientos policivos y penales para enfrentarlos. Pero es que de eso no se trata este caso. Este caso se trata de la forma en que reaccionó la policía a la movilización social más importante que ha tenido Colombia en los últimos años, en las cuales, como pudimos ver todos, porque esto no fue un hecho secreto, lo que ocurrió en noviembre, fueron unas conductas violatorias de los derechos constitucionales de las personas, donde existen personas muertas, heridas y detenidas. A mí también me gustaría pensar que es una situación aislada y que son pocos las personas involucradas, pero por el nivel operativo, por la coincidencia de la práctica, por la forma en que operó la policía en los días de noviembre y cómo opera, como dice la propia Corte Suprema, pues hay una situación coordinada. Y yo creo que en esas circunstancias la Corte Suprema hace bien en proteger los derechos de los ciudadanos. Ahora, es cierto, a mí también, y yo creo que todas las personas lo quisiéramos así, yo quiero que la policía me proteja, quiero que el SMAT cuando haya una manifestación pues actúe de manera acorde con la Constitución. Pero si ustedes, y ustedes pueden verlo en distintas interacciones, el SMAT no parece un cuerpo de protección de los manifestantes, sino todo lo contrario. Muy bien, y César, ¿qué opina usted de esto? Mire, yo sobre este tema de las protestas sociales he venido pensando que el artículo 37 de la Constitución Nacional, como decía Mauricio, hace referencia explícita a que la protesta está amparada bajo los términos de una manifestación pacífica y respetuosa de los demás. Y pues así como se encontraron acciones bastante preocupantes y digamos la muerte del joven Dylan es una de ellas en lo ocurrido en noviembre, es difícil desconocer que no hubo un grado de violencia vandálica y de daño de bienes públicos exacerbado para esos días también. Luego, señalar a una sola parte resulta complicado porque, entre otras cosas, quienes hacen parte de la protesta social no es el total de los ciudadanos. Hay una parte de los ciudadanos que también exigen la protección frente a esos eventos vandálicos y a la pérdida de valor de bienes públicos, incluso de la vida de personas. En esa medida, lo que yo creo es que el camino hacia adelante es revisar los procedimientos policiales de manera técnica en cabeza de ellos y apegados a la ley, porque es que el marco de la ley no lo define la Policía Nacional, el marco de la ley lo define la Constitución, el Código Penal y los demás marcos normativos. Así que los procedimientos operacionales en cabeza de la policía se tienen que ajustar en caso de que no estén a esos temas de ley. Lo otro importante es regular el derecho de protesta. Y ahí creo que vamos a encontrarnos una piedra en el camino, porque resulta que las personas que están impulsando esta discusión muy sana y muy útil para la nación, incluso para mejorar el diálogo entre los diferentes grupos sociales y entre los grupos sociales y el Estado, también requiere un tipo de regulación para los ciudadanos. Para poner un ejemplo, no todo el mundo puede protestar el mismo día porque entonces las capacidades policiales se disminuyen en su posibilidad de atención para la protección. Entonces, ¿qué tal si se hace un reglamento de regulación en el cual las personas que quieren manifestarse, por cualquiera que sea la razón, porque estoy de acuerdo que no se puede estigmatizar la protesta de nadie, sea cual sea la razón, hacen un requerimiento planeado, se hacen cargo de la responsabilidad del planteamiento, la policía planea con ellos la protección de su protesta, los acompaña incluso hasta después de la protesta, y adicionalmente no estresamos la ciudad con una mucha presencia de protesta con una poca capacidad de control. Eso permitiría aislar los violentos. Eso permitiría incluso proteger de mejor manera el derecho de protesta de los ciudadanos.
Ahí yo creo que hay un punto importante, pero dudo que las organizaciones que están llevando adelante esta discusión estén dispuestas a darla. Ya para ir concluyendo este análisis, me gustaría también que habláramos pues, del fallo de tutela que también habla de algunos vacíos en el SMAT, como por ejemplo que la institución no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos ciudadanos a disentir, o por ejemplo la ausencia de resultados verificables en los cursos de formación en derechos humanos. Según esto acá estamos hablando de que entonces esta institución necesita cambios de fondo, Mauricio. Sí, yo creo que un cambio muy importante que hay acordarnos de la existencia de un Estado de Derecho es que la comisión de delitos por parte de personas no identificadas no habilita a la policía para cometer violaciones de derechos humanos. Es decir, no se puede responder al delito con más delitos, y menos por parte de personas encargadas efectivamente de luchar contra el delito. Es que el problema es que la violencia policial contra los ciudadanos rompe la confianza institucional, rompe el vínculo fundamental que debe existir entre la ciudadanía y la policía, porque nosotros necesitamos a la policía. La policía es la institución que está más cercana al ciudadano y que tiene más cobertura en todo el país, más que incluso muchas otras instituciones sociales. Entonces, en ese sentido, recuperar el vínculo y la confianza de la policía con la ciudadanía implica muchas reformas. Y yo creo que esa es una reforma fundamental. Y yo creo que el SMAT requiere muchos cambios y requiere además, no solamente el SMAT, también los órganos políticos y por qué no decirlo, también el presidente mismo debería reflexionar sobre, no solamente sobre la confrontación que hay entre la ciudadanía y la policía, con la que estoy de acuerdo no debería existir, sino también el gobierno debería atender las motivaciones de la protesta, porque efectivamente la protesta demuestra una inconformidad de la manera en que ciertas políticas públicas se están dando, y el papel del presidente efectivamente es representar la unidad nacional, y representar la unidad nacional significa también escuchar a los manifestantes, como lo empezó a hacer en la conversación nacional, pero no lo continuó. Muy bien, César. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Usted siente que el SMAT, esta institución, también necesita cambios de fondo? Yo me reitero en el tema de la adaptación de los organismos de seguridad del Estado a las exigencias de la ley y a las condiciones de los contextos en los que tiene que prestar el servicio. Sobre eso, entonces, lo que diría es que la transformación o la modernización o el mejoramiento del servicio no tiene nada que ver con su debilitamiento, como escucho de manera cada vez más seguida en las discusiones públicas. Y en esto quiero dejar un recordatorio para las personas que nos escuchan. En Colombia, el debilitamiento de los organismos de seguridad del Estado siempre han derivado en un aumento de la violencia privada. Hay momentos muy críticos, no muy lejanos, en los cuales donde no había unos organismos de seguridad del Estado robustos, legales, legítimos, cuidando de los ciudadanos y aplicando la ley, los mecanismos de seguridad, de violencia privada y de protección privada pulularon a lo largo de la nación, con los efectos de violencia críticos que causaron. Entonces, si se requiere una modernización, si se requiere una transformación, un mejoramiento de los mecanismos, no es a través del debilitamiento, no es a través de la supresión de órganos de protección o de seguridad, no es a través de no investigar ni de prever la infiltración de organizaciones violentas o de organizaciones que quieren hacer desorden público. Por el contrario, en una fuerza pública más robusta, con mejores capacidades y con más personal, porque tengan cuidado en esto, elementos como el de Dylan Cruz, hechos como el de Dylan Cruz, que ahora van a estar en investigación para ver los efectos, pueden tener mucho que ver con una restricción muy grande que estamos teniendo de pie de fuerza hoy en día, y por lo tanto el policía se ve expuesto en el cumplimiento de su servicio a un altísimo estrés que no está siendo calculado ni por la ciudadanía ni por el gobierno, que es el que está dotando las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, mi recomendación aquí, o mi pensamiento aquí, para ser más claro, es: fuerza pública más débil es mayores riesgos, fuerza pública fuerte es fuerza pública legítima y fuerza pública protegiendo a los ciudadanos.
Pues muy bien, son Mauricio Albarracín, coautor de esta tutela que busca garantizar la protesta pacífica en Colombia, y César Restrepo, consultor en asuntos estratégicos y de seguridad. Sin duda una discusión que estaba en deuda de darse en el país también, y por supuesto pues con grandes preocupaciones que generan algunas de las actuaciones del ESMAD. Gracias por su tiempo, Mauricio. Buenas noches. Gracias, César, también por su tiempo. Seguimos en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el esfuerzo que hace el gobierno nacional para obtener vacunas contra el coronavirus una vez se logren sacar adelante en los laboratorios. Por eso son importantes dos acciones que se han conocido en las últimas horas. La primera es la suscripción del gobierno colombiano del mecanismo COVAX, que no es otra cosa que una iniciativa privada y pública de varios países coordinada por la OMS y por la OPS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, para distribuir de manera equitativa y pronta la vacuna que se logre contra el coronavirus en todos los países, no solamente los que tienen el dinero para comprar de manera masiva ese compuesto. Y eso es importante porque Colombia ha dispuesto una suma cercana a los 150 millones de dólares para la compra de esa primera fase de vacunación, que según dice la OPS estaría en el país entre el segundo y el tercer trimestre del año 2021. Y serían cerca de 10 millones de dosis que podrían ser en una o en dos tomas para una población específica. Primero para el personal médico, para las personas mayores de 60 años y para quienes tienen enfermedades crónicas que podrían potenciar una situación crítica ante el COVID-19, es decir, por ejemplo, los hipertensos, los obesos o personas con otro tipo de dificultades. La otra arista es el acceso de Colombia a un grupo de países que participará decididamente en la experimentación de algunos de los experimentos que buscan sacar una vacuna contra el coronavirus. Uno de ellos ya está en pleno desarrollo, la experimentación de la fase 3 del proyecto de vacuna de Janssen y de Johnson & Johnson, que ya comenzó a experimentarse en voluntarios en 10 clínicas y hospitales en el país. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches.